¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Hola, Bueno, profe. hola, ¿qué tal? Bueno, hoy día tenemos una clase con varias cosas, ¿cierto? Lo primero, terminar lo de la rima, que dejamos inconcluso en la clase anterior. Y también, por supuesto, seguir, avanzar con lo de nuestra unidad de métrica. Y voy a partir hablando del trabajo, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que rindieron una prueba el miércoles pasado, y cierto que lo que viene ahora es una segunda evaluación. Tenemos 3 evaluaciones en el curso, y las 2 que nos quedan van a ser trabajos, ¿ya? Y por lo tanto, lo que quiero compartir pantalla primero, con lo que quiero compartir pantalla es con las instrucciones del segundo trabajo, de la segunda evaluación, que es el primer trabajo, ¿ya? Para que las leamos, ¿cierto? Y las comentemos. Acá voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito porque parece que donde la tengo minimizada no puedo compartir, pero ahora parece que sí, ahí está. Bien, me imagino que todos ven, ahí estoy compartiendo la pantalla, voy a hacer un poco más grande ahí, ¿cierto? Dice ahí que esta es el 35% de la nota final, ¿cierto? En la segunda evaluación es el trabajo de análisis, el primer trabajo de análisis, y es la elaboración del análisis de un poema, ¿ya? Acá vamos a leer las instrucciones y la pauta de evaluación. Lo primero, ¿cierto?, es que este trabajo es individual. Se va a entregar una lista de autores. Cada alumno debe escoger uno. La idea es que cada alumno trabaje con un poeta y que ese poeta no se repita en otro alumno. Ya para eso hay una lista de más de 40 autores. Ustedes son 36, así que van a haber autores que van a sobrar, ¿cierto? La idea es que cada uno trabaje con un autor. Les cuento también que este curso tiene un ayudante, es la señorita Catalina Jara, alumna de esta carrera, muy buena lectora de poesía. Entonces creo que ella también va a colaborar muchísimo, si es que ustedes se lo requieren, claro está, con este trabajo, ¿ya? Y con el siguiente. Catalina me ha dicho que pueden contactarse con ella a su correo, ahí está, y también que tiene un horario de atención los viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿ya? Entonces, ubiquen a Catalina en esos horarios cuando quieran hablar de su trabajo, si quieren que les dé algún tipo de colaboración, ¿cierto? O alguna opinión sobre lo que ustedes están haciendo. Ella, como les digo, es muy buena lectora de poesía, entonces creo que va a ser un buen aporte, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando ustedes tengan claro con qué autor van a trabajar, le escriben a Catalina diciéndole, este es mi autor, ella tiene la lista del curso y va a registrar ese autor, ¿cierto? Ya ocupado por un estudiante. ¿Mm? Una vez que se ha escogido el autor o la autora, la estudiante o el estudiante debe investigar sus obras, ¿cierto? O sea, más o menos empezar a saber qué es lo que escribió, etcétera, a fin de escoger un poema, uno solo, ¿ya? No 20, un solo poema de un autor escogido, ¿ya? Con algunos requisitos. El poema máximo debe tener 7 estrofas y mínimo 5, ¿ya? Más o menos es más que todo para resguardar el hecho de que todos trabajen con el mismo nivel de dificultad, ¿ya? Que no sea un poema ni muy corto ni muy largo. Y que tenga claramente métrica clásica, es decir, que ustedes, que no sea de verso libre, que ustedes puedan efectivamente contar las sílabas y demostrar, ¿cierto?, un trabajo con lo que han aprendido sobre eso, ¿ya? Luego, ¿cierto?, que escogen el poema, pueden ya empezar a trabajar con él, ¿cierto? Lo primero es, de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿cierto?, el momento de captar, destacar uno o dos aspectos relevantes y evidentes del poema, o sea, una primera lectura,
Y ahí, ¿cierto? También incluir de quién es este poema, quizás una breve, muy breve reseña, el nombre de obras más importantes, ¿cierto? Y señalar a qué obra pertenece el poemario. Si es que, el poema, perdón, aquí hay un pequeño error. ¿A qué poemario, ¿cierto? Pertenece la obra, ¿a qué libro? Si es que está en un libro, porque hay muchos poetas antiguos que publicaban los poemas, digamos, solos, sin mediar, digamos, un libro donde estuviesen esos poemas. En esta parte de captar, máximo 2 páginas, ¿ya? Pueden partir con el autor, pueden partir con lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? 1 o 2 aspectos relevantes del texto que se noten a simple vista en una primera lectura, digamos. ¿Qué dirían de ese texto? ¿Ya? Luego, ¿cierto? También comprender, señalar y explicar el tema del poema. También ya en una segunda lectura, ¿qué entiendo yo de eso? ¿Cierto? Mínimo 1 página y máximo 2, ¿ya? ¿Cómo se entiende? Y luego viene el análisis, ¿ya? En el análisis, el tipo de lírica, ¿ya? De acuerdo a lo que estudiamos, ¿el poema es lírica cancioneril o intimista? ¿Cierto? Y si es intimista, ¿cuál de los subtipos y por qué? ¿Ya? Explicar eso. El hablante lírico, la actitud lírica, ¿cierto? El temple de ánimo, y también datos sobre el hablante. ¿En qué sentido? Hay poemas donde se nota, por ejemplo, que el hablante es masculino o es femenino, que es algo que va más allá de la actitud, ¿cierto? Podemos decir este poema es de actitud carmínica, por ejemplo, pero podemos decir también claramente el sujeto es femenino, lo sé por tal y tal razón, o este sujeto, ¿cierto?, tiene un pasado que quiere ocultar, no lo sé, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo saber sobre el hablante por el texto? ¿Ya? ¿Qué es lo que el texto me indica sobre el hablante? Si es que hubiesen esos datos. Si no hay, tampoco se puede inventar. Explicar, ¿cierto? Y justificar. Ustedes saben que la actitud lírica tienen que justificarla con las huellas textuales, ¿no? ¿En qué parte del texto está clara que esa es la actitud, digamos? O si es que hay una actitud, a lo mejor hay más de una, ¿cierto? Y hay que ver eso. Eso con respecto al hablante. ¿Ya? Por lo tanto, ya todos estos pasos que hemos dicho hasta el momento, ustedes los pueden empezar a trabajar, porque esto lo hemos visto en clase, y creo que están en condiciones de realizar ya ese trabajo. Acá ya empieza el terreno nuevo, que vamos a empezar a aprenderlo a medida que sucedan las clases, ¿ya? Por lo tanto, yo les recomiendo empezar cuanto antes, elegir su autor, elegir su poema, revisar varios, ¿cierto? Para ir cada vez que avancen las clases, ir añadiendo, ¿cierto?, al análisis, ¿ya? Hoy día yo espero que aprendamos a contar sílabas métricas, ¿cierto?, en la clase, y también que aprendamos cuáles son los fenómenos que afectan el conteo silábico. Entonces, lo primero que van a hacer con este poema, luego del hablante, ¿cierto?, es contar sus sílabas, ¿ya? Presentar el conteo de sílabas, presentar cuáles son los fenómenos que están afectando el conteo, analizar la rima, que eso también lo estamos viendo, y ustedes ya manejan, por ejemplo, lo que es la rima de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Si es consonante, asonante, si es asonante de perceptibilidad degradada, y luego la rima de acuerdo a su distribución, ¿no? Si es continua, si es abrazada, y otros tipos, si es en eco. Luego, ¿cierto? Esto también ya lo vamos a ver, espero, o mañana o la próxima semana, el tipo de verso, ¿ya? Los versos, de acuerdo al conteo de sílabas, tienen un nombre, y se dividen en versos de arte menor y arte mayor, ¿ya? Y los de arte mayor se dividen en simples y compuestos. Entonces, una vez que aprendamos eso, van a su texto y empiezan a contar, ¿cierto? A ver, esto es de arte menor, lo primero es de arte mayor, cómo se llama el verso según los métricos, etc. Las estrofas también tienen un nombre, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? También las vamos a revisar. Vamos a revisar algunos tipos de estrofas, no todas, vamos a revisar los más comunes. Y entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran en su texto una estrofa que no estemos viendo en clase, también me dicen, profesora, esto no me calza de acuerdo a ninguna de las estrofas que hemos visto, ¿qué puede ser? Entonces ahí ya empezamos a revisar en otros textos. ¿Ya? El tipo de estrofa, ¿cierto? Y la acentuación del texto. Esto también va a ser terreno nuevo para ustedes,
también vamos a ver cómo se acentúa el texto, el esquema de acentuación, ¿ya? Entonces hay que hacer el esquema métrico y luego el esquema de acentuación, ¿ya? Hacer el esquema y explicar cuáles son las tendencias de acentuación que se notan, ¿ya? El análisis retórico después. También, ¿cierto? Vamos a revisar durante este mes las figuras fónicas, sintácticas y semánticas. Y también van a tener que ubicarlas en su poema, ¿ya? Por eso no puede ser un poema muy largo, ¿se fijan? Si no va a ser mucha información, demasiada información. Por lo tanto, traten de buscar un poema de máximo 5 estrofas, ¿ya? A todo reventar 7. Y entonces, ¿cierto? Hay que tomar el texto, ¿cierto? Copiarlo, ir subrayando, por ejemplo, puede ser que ustedes en una página destaquen todas las figuras fónicas, y luego en la otra página copian de nuevo el poema y todas las figuras sintácticas, ¿cierto? Y todas las semánticas. Entonces, después, en las conclusiones, ustedes me van a poder decir, este poema tiene un marcado mundo fónico, ¿cierto? Porque hay muchas figuras fónicas. Esas están dejan en desmedro, por ejemplo, la sintáctica o la semántica, o al revés, ¿no? A lo mejor se van a encontrar con un poeta que le pone mucho el acento a la sintaxis o al tema de la semántica, ¿no? O sea, que un poema a lo mejor con muchas comparaciones o con mucho metáforas o alegorías, etcétera, ¿no? Las figuras que vamos a ver, ¿ya? Entonces, luego de que hacen todos esos pasos, una página o 2 páginas de conclusiones, ¿cierto? De señalar cuáles aspectos del contenido y de la forma ustedes anotan como los más importantes, que se deducen de lo que han hecho previamente. O sea, en la conclusión no tiene por qué estar algo que no había salido antes. O sea, lo que está en la conclusión es lo que ustedes notaron, ¿cierto? Al ir pasando paso a paso por este texto, ¿ya? Y con todo, ¿cierto? No están todos los pasos del análisis lírico acá. Acá solamente estamos hablando de unos pocos aspectos, ¿no? Aspectos generales, si la lírica es cancionera o intimista, el hablante, la métrica y la retórica, nada más, pero un análisis lírico es más que eso, ¿ya? Bueno, esas son las partes. Luego, ¿cierto? El formato y el orden. En la portada, que se registra el nombre de ustedes, en qué la fecha de entrega y el título del trabajo, que por ejemplo diga análisis de, a ver, un poema que hayamos visto, Peso Ancestral, de Alfonsina Storni, ¿ya? Eso es todo. No tienen que hacer una introducción, inmediatamente en la segunda página va el captar, comprender, el análisis métrico, el retórico, las conclusiones y la bibliografía, si es que hubiese, o linkografía, si es que hubiesen usado, ¿cierto? Yo creo que en este caso, ¿cierto? Y por la forma en que estamos trabajando, va a ser una linkografía, ¿no? Y entonces ahí, ¿cierto? Adecuarse a los esquemas que ustedes saben, el APA, ¿cierto? Y citar la linkografía o la bibliografía. Luego, ¿cierto? Que la letra sea Times New Roman, número 12, el texto a doble espacio. Me imagino que el poema sí va a estar a espacio sencillo, ¿no? Que generalmente cuando son citas largas están a espacio sencillo. El poema va a estar así, pero cuando ustedes escriban, ¿cierto? Sus conclusiones y todas esas cosas, que esté, ¿cierto? A doble espacio, ¿ya? Porque es más fácil de leer para mí. Y porque de acuerdo a la norma APA, ¿cierto? Es en doble espacio. Cualquier duda que tengan me preguntan. Me preguntan, ¿cierto? Y vamos resolviendo si es que hay temas, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes notan en el poema y que no se están abordando en la clase. Supongamos que hay un verso muy extraño cuyo nombre no lo hemos visto. Entonces, todo ese tipo de cosas es bueno que lo sepa Catalina o que lo sepa yo, ¿ya? Para ayudarles. La fecha de entrega es el 12 de noviembre, o sea, hay un mes para hacer este trabajo, hasta las 18 horas, perdón, se envía el correo electrónico de la profesora y colocar en el asunto, por favor, porque ustedes saben, yo recibo muchos correos, para identificar, ¿cierto? Que diga segundo trabajo y nombre del alumno, o sea, segundo trabajo, coma Juan Pérez, o algo así, ¿cierto? Ya, acá está la pauta de evaluación, los indicadores, el puntaje ideal, y acá está, ¿cierto? Cada uno de sus trabajos va a tener esta tablita cuando yo les entregue la evaluación, ¿cierto? Va a tener esta tablita con el puntaje obtenido acá, ¿cierto? Aquí está lo que vale en términos de puntaje, ¿cierto? Captar, comprender, identificar y justificar el tipo de lírica,
el hablante, el conteo de las sílabas, el análisis de la rima, la identificación de cuál es el verso y cuál es la estrofa, el esquema acentual, el análisis de las figuras, las conclusiones y por supuesto un puntaje por el formato, ¿cierto? Por obedecer el formato, la puntualidad, todos los aspectos que ustedes saben que implican el formato, o sea, que la redacción, que la ortografía, que, etcétera, ¿no? Y ahí está el total del puntaje. Luego está el listado de autores, ¿ya? Entonces, una vez que tengan claro su autor, llaman o sea, escriben a Catalina diciéndole, mira, mi nombre es tal persona, ¿cierto? Y este es mi autor que yo escojo, ¿ya? Si se diera el caso, que ojalá no se dé, de que hay dos personas que quieren trabajar con el mismo autor, yo le dije a la Catalina que ella mirara el correo por orden de llegada nomás. Entonces al segundo alumno se le dice, ¿sabes? El autor ya está ocupado, así que tienes que trabajar con otro autor. ¿Mm? Entonces, eso es el trabajo. Ese es el trabajo que va a tener el 35% de la nota final. Voy a dejar de compartir pantalla para preguntar si hay alguna duda. Si se entiende lo que les pido. Profe, ¿cuál era el apellido de Catalina? Jara. Ah, ya. Ella es Catalina Jara. Y acá yo voy a subir a Eva esto en el momento en que tengamos recreo, a las 10 voy a subir esto. Por lo tanto, ahí está el correo de la Catalina, ¿no? Para que ustedes le escriban. Y ella tiene una excelente disposición. Así es que creo que va a ser muy bueno que ustedes, por ejemplo, una vez que hagan su, qué sé yo, una estrofa, por ejemplo, del análisis métrico, que se lo puedan mostrar a lo mejor y decirle, mira, ¿cómo voy con esto? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Ya? Porque sé que son cosas técnicas que hay que aprender, que tienen su grado de dificultad, entonces todas las ayudas creo que es importante tomarlas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Todos entienden lo que hay que hacer? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Sí, profesora. Ok, ya, entonces yo a las 10 subo el archivo. Ahora, ¿por qué no hay autores tan, digamos, contemporáneos en la lista de autores? Porque justamente a medida que avanza la historia de la lírica, los esquemas de acentuación son más complejos. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, he optado por autores que tienen una métrica y un esquema acentual más sencillo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, de hecho, conversé bastante con Catalina sobre cómo llegar a una lista de autores. Y habían algunos autores que habíamos seleccionado, pero luego desistimos de ellos por eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, son autores muy atractivos, Huidobro, César Vallejo, Pablo Neruda, pero ¿qué pasa? Que claro, son poemas bellísimos, pero que después para analizar la métrica y para analizar los acentos especialmente se complejiza la cosa, ¿ya? Entonces, por eso los autores que les proponemos son autores bastante de una métrica más sencilla, ¿ya? Por eso hay un listado, ¿m? Porque después no quiero ver llorando a nadie, digamos, porque escogió un bello poema, pero resulta que no haya que hacer con el esquema acentual, ¿ya? Es por eso. Pero luego el tercer trabajo ya iba a ser libre, ¿no? Entonces el que quiera trabajar con los poetas más contemporáneos, como Huidobro, como Neruda, como no sé, todos los que vienen después, ¿cierto? Nicanor Parra y los demás, tengan acceso a hacer el autor que quieran, digamos, trabajar con el autor que quieran. Pero por ahora les pido que me hagan caso, ¿cierto? Y que trabajen con autores de métrica y acentuación más simple, ¿m? Para que podamos para que a ustedes se les haga, digamos, la tarea no se les haga tan cuesta arriba, sino que sea algo alcanzable, ¿ya? Entonces, por eso, ojo al escoger el poema, ¿ya? No piensen en un poema gigantesco, obviamente tampoco puede ser muy breve, ¿ya? Y algo que una vez que lo lean, ¿cierto? Ustedes entiendan que hay como una regularidad, ¿ya? Una regularidad fácilmente captable y por lo mismo que pueda ser bien abordable a través del análisis, ¿ya? Eso. Entonces, si no hay más cosas que decir sobre el trabajo, está la fecha clara, ¿cierto? Estaba en el sílabus esa fecha, así es que ya como que, y yo estoy revisando las pruebas también, así que espero que pronto tengan sus pruebas. Vamos a terminar
lo que habíamos comenzado en la clase anterior, ¿se acuerdan? Lo de las rimas, ¿ya? La clase anterior habíamos trabajado con, lo último que vimos, ¿cierto? Fue este poema de Dámaso Alonso, El gozo del tacto, y hablábamos de esta figura del profe que también es poeta, ¿no? Que probablemente a lo mejor muchos de ustedes también van a ser profes poetas, o estudiosos poetas. Y entonces yo hablaba de Dámaso Alonso también a propósito de, decíamos que en su poema estaba el carpe diem, ¿ya? También hay una visión tremendamente masculina, ¿no? Masculina hegemónica, me refiero, ¿cierto? De este afán de tocar, ¿ya? Y por supuesto, el asunto era que también mostrarles, porque estamos en el tema de la rima de acuerdo a su distribución, mostrarles, ¿cierto?, cómo este poema tiene rima continua. ¿A qué se le llama rima continua, cierto? A cuando todos los versos de la estrofa riman con el mismo sonido, ¿no? En este caso es, ¿cierto?, de oco, por ejemplo, en la primera, ¿cierto? Rima sonante en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su distribución es continua, ¿no? Porque yo tengo en esta estrofa el mismo sonido y luego tengo en la siguiente estrofa otro sonido y todos los versos rimando entre sí, ¿cierto? Acá es oco, acá es oca, luego es erto, ¿cierto? En la tercera estrofa, y luego de nuevo volvemos a la misma rima segunda, ¿no? Oca, ¿ya? Entonces aquí observamos que en cuanto a la distribución, la rima es continua. Los versos consecutivamente van rimando, ¿ya? Entonces, vuelvo atrás, ¿cierto? Estábamos viendo las combinaciones de rima o la rima de acuerdo a la distribución. Tenemos la continua, ahí estaba el ejemplo. Y tenemos, segundo tipo de rima, la rima gemela, ¿ya? Y esto tiene que ver únicamente con cómo está la rima distribuida, ¿ya? Significa que el verso primero rima con el segundo, ¿ya? Y esto da origen a un tipo de estrofa que se llama pareado. Una estrofa pareada es una estrofa de rima gemela, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un poema de Federico Ballart que se llama Restitución, y entonces ustedes ven cómo, si nosotros miramos la última parte de cada verso, ¿cierto? Consagro, milagro, rima gemela, arte, parte, arlas, arlas, grave, ave, envías mías, recibo, escribo, ¿cierto? Perdón. Estas pobres canciones que te consagro, en mi mente han nacido por un milagro, desnudas de las galas que presta el arte, mi voluntad en ellas no tiene parte. Yo no sé resistirlas ni suscitarlas, yo ni aún sé comprenderlas al formularlas, y es en mí su lamento sentido y grave, natural como el trino que lanza el ave. Santas inspiraciones que tú me envías, puedo decir, esposa, que no son mías, pensamiento y palabra de ti recibo, tú en silencio las dictas, yo las escribo, ¿cierto? Tenemos un hablante aquí, si pudiéramos decir los datos, un hablante que está casado, ¿no? Está escribiendo este texto para su compañera, para su esposa, y diciendo que en el fondo todo este arte de él, el arte poético, viene justamente dado por este amor, ¿no? Por cómo ella lo ama, ¿cierto? Y que resulta natural para él escribir, porque en el fondo recibe esta inspiración de su esposa, ¿no? De su amada. Entonces, bueno, es un bello poema que nos permite apreciar el esquema de rima gemela, ¿no? Vemos acá que hay rima consonante, de acuerdo a la naturaleza, y gemela de acuerdo a la distribución, ¿ya? Tenemos entonces continua, gemela. Tercer tipo, ya lo conocen ustedes, la abrazada, ¿no? El verso primero rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Este es el esquema del soneto. Dos versos con la rima gemela encuadrada, ¿cierto? O sea, la rima gemela está al medio, pero sabemos que hay dos que están abrazando esta rima, ¿no? Entonces el esquema siempre es A, B, B, A,
o C, D, D, C, si han habido rimas anteriores, ¿cierto? Acá vemos un pedacito del soliloquio séptimo de Lope de Vega. Hoy para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado, de amores de un muerto, muerta, ¿cierto? Y entonces acá vemos la rima consonante también, claramente, ¿cierto? Riman vocales y consonantes y además la distribución. Esa es la rima abrazada. Y luego tenemos la encadenada, que también se le llama de todas estas maneras que están acá. Cruzada, entrelazada o alternada. Es la misma rima, ¿ya? Solo que recibe distintos nombres, dependiendo del autor, del métrico, ¿ya? Y aquí el poeta que quiero destacar hoy, ¿cierto? Español, Rafael Alberti, un poeta modernista, pero también tiene su lado de vanguardia, ¿cierto? Este poema es bien por decirlo así, ajustado en cuanto a la métrica y también como ustedes lo ven, un poema que tiene una rima bastante clara, ¿no? Tanto el esquema de rima y también el tema de la métrica, ¿cierto? Son bastante clásicos. ¿Mm? Y vemos también la situación de la rima alternada o cruzada, como también se conoce, ¿no? A, B, así es el esquema. ¿Mm? Fíjense que este poema honra a un poeta anterior, que es Garcilaso de la Vega. Este poeta que era caballero, que era como, podríamos decir, un Hamlet, ¿no? Que cultivaba las armas y las letras. Por eso Rafael Alberti, mirando a la tradición de su país, España, ¿cierto? Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero, qué buen caballero era. Mi traje de marinero, sabemos que Rafael Alberti es un poeta fascinado por el mar. Entonces, por eso yo creo que dice esto. Mi traje de marinero se trocaría o se cambiaría en guerrera ante el brillar de su acero. Qué buen caballero era. Qué dulce oírle guerrero al borde de su estribera. En la mano mi sombrero. Qué buen caballero era. ¿Cierto? Rafael Alberti, un poeta muy amigo, ¿cierto?, de Pablo Neruda también, ¿cierto? Y muy fascinado por el mar. Ahí vemos un motivo recurrente siempre en Alberti, y aquí que no tiene nada que ver, y el mar también aparece, ¿no? El poeta asume, o el hablante lírico asume que él porta un traje de marinero, pero que si fuera por ser amigo de Garcilaso, ¿cierto? Él cambiaría su traje de marinero o cambiaría la fascinación por el mar por la fascinación de la guerra, que era la fascinación de Garcilaso. Él combatió en la guerra, también cultivó las letras, ¿cierto? Y entonces él dice, yo cambiaría toda esta historia mía con el mar por ser escudero de Garcilaso, ¿cierto? Así como Sancho Panza fue escudero de Don Quijote, ¿cierto? Él fantasea con esto de ser escudero, ¿cierto?, de Garcilaso y de compartir, ¿cierto?, estos momentos de la guerra con este poeta que él admira profundamente, ¿ya? Entonces, bueno, esos son los tipos de rima de acuerdo a la distribución, ¿cierto? Repasando, tenemos la encadenada, la abrazada, la gemela y la continua, ¿ya? 4 esquemas de rima, ¿cierto?, que se repiten en la historia de la lírica, ¿ya? Sabiendo que hay poetas que no toman en cuenta la rima, aquellos que la toman en cuenta, ¿cierto? En aquellos que las toman en cuenta encontramos estas combinaciones, ¿ya? Estas posibles combinaciones. Por ejemplo, hemos visto el soneto. Sabemos que el soneto generalmente opta, ¿cierto?, por rima abrazada, ¿cierto?, en sus primeras estrofas, y en las dos últimas rima encadenada, va, ¿cierto? Y también puede darse el caso de un soneto con rima gemela, ¿cierto? Y que uno de los versos queda como solito y se encadena, ¿cierto?, al siguiente tercero. También puede ser. Entonces, esos son los esquemas posibles y quiero saber si de lo que vimos la clase pasada y esta clase, ¿cierto?, hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan sobre este material. Yo voy a subir esto a Eva, por supuesto. Entonces, no sé si queda claro, si quieren preguntar algo sobre el tema de la rima,
vamos a seguir con la métrica ahora, pero quiero saber si hay alguna pregunta. Sin timidez. ¿Mm? ¿Sí? Para activarle un poco la memoria, ¿cierto? Recordarles que aparte de estos tipos de rima, ¿cierto? La clase pasada estuvimos hablando, ¿cierto? De que la métrica es el estudio de la versificación, ¿cierto? De que la métrica estudia el gran fenómeno de la lírica, que es el ritmo, ¿ya? Voy a pasar aquí rápidamente la presentación, ¿cierto? Que hay una serie de elementos en un poema que colaboran con el ritmo, ¿cierto? Que el poema de una estrofa se llama monoestrófico, el otro se llama poliestrófico, ya la ley del acento final, espero que esté clara, porque cuando ustedes cuenten para su segundo trabajo, ¿cierto? Cuenten las sílabas métricas, ¿cierto? Van a tener que considerar esto, ¿ya? Entonces espero que esto esté claro. Empezar a usar el lenguaje técnico, ¿cierto? La cuestión de la rima, de que es una igualdad de sonido, que es un fono monofónico, y ahí tenemos las clases de rima, ¿no? De acuerdo a la naturaleza, hablamos de rima consonante, luego de rima asonante, también hablamos de la perceptibilidad degradada, de la rima en eco, y luego las combinaciones más frecuentes. Eso es lo que hemos visto hasta el momento de métrica. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro, chiquillos? Ya. Parece el silencio, ya. Gracias, Tamara. Entiendo que parece que está todo claro. Bueno, me pregunta, ¿alguna vez contaron sílabas métricas en el colegio? Gracias, Camila, veo la manito ahí. ¿Alguna vez contaron sílabas métricas en el colegio y trabajaron en esto alguna vez? ¿O nunca? ¿Tienen? Igual costó harto, pero ahora de hecho lo entiendo mejor porque ya lo había visto antes. Qué bueno, qué bueno. Generalmente se ve en los colegios esta unidad, lo que pasa es que se ve como parcelada, digamos, y no se le hace entender al estudiante que esto netamente tiene que ver con la parte fónica de un poema, de cómo suena el texto. O sea, ¿por qué vamos a contar sílabas? ¿Por qué vamos a estudiar el fenómeno del conteo silábico? Tiene ante todo que ver con ver cómo el poema está armado rítmicamente y como un objeto estético, ¿no? Esto es parte de la arquitectura que es un poema y tiene ante todo que ver con el ritmo. O sea, la métrica colabora con entender la música del poema, ¿no? Y separar las sílabas métricas tiene que ver con establecer si hiciéramos el paralelismo con la música, establecer los compases de una gran partitura, ¿no? Que es el poema. ¿Ya? Y por supuesto, generalmente no se entiende la separación de la sílaba métrica porque está y nos enseña en los colegios la cuestión de la acentuación del poema. ¿Ya? Que no estoy diciendo que lo enseñan en el colegio, sino que el tema, como están separados, como se enseña el puro conteo de la sílaba y no la acentuación, no se entiende cuál es la razón de separar las sílabas. La acentuación es algo que nos enseñan los colegios, así como tal, digamos, pero que es el corazón de la lírica, porque tiene que ver con cómo el poema va rítmicamente armado. ¿Ya? Y para la acentuación colabora, digamos, entender la separación de las sílabas. Acentuación y conteo de sílabas métricas es un fenómeno que va junto. Técnicamente se hace por separado, ¿cierto? Porque no se puede ir separando y acentuando a la vez, pero finalmente colaboran con entender cuál es el ritmo del texto. ¿Ya? Entonces, hay que pensar, ¿cierto?, que en el fondo estamos estudiando pequeñas partecitas que nos van a ayudar a entender un gran fenómeno que es el ritmo. O sea, cómo hay gente que tiene la capacidad de armar textos que tienen un ritmo, digamos, que tienen un ritmo como si fueran músicos. O sea, armar música sin música. Eso es la lírica también, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo a cómo distinguir esta música. ¿Ya? Distinguir la rima es súper importante, ¿no? Porque esa es una parte importante del ritmo. O sea, por algo, ¿cierto? Un verso rima con otro. Y también a veces eso colabora con el contenido. Entonces, por eso ahora
quiero que veamos, ¿no? Empecemos a ver el tema del conteo silábico, ¿ya? Para que ya empiecen a hacer su esquema, ¿cierto?, de métrica, y empiecen, ¿cierto?, a trabajar sin cesar, digamos, para entender bien el poema que van a escoger, ¿no? Bueno, a ver, voy a compartir pantalla con otra presentación donde está lo del conteo silábico para que vamos entendiendo, empezar a entender, ¿cierto?, cómo se cuentan las sílabas, ¿ya? Acá está. Bien, esto es como medio largo, lo vamos a ver de a poquitito. Vamos a empezar por el principio, obviamente, ¿cierto?, del cómputo silábico o cómo se cuentan sílabas métricas en otras palabras, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es hablar qué significa la palabra metro, ¿ya? El metro es el número de sílabas que posee un verso. O sea, nosotros decimos esto tiene 8 sílabas métricas, o este es el metro del verso, ¿ya? Y entonces hay poemas en los que esto no es importante para nada, ¿ya? En los autores que trabajan con verso libre. Pero justamente en los poetas que ustedes van a abordar en este trabajo, tiene una importancia excepcional, ¿no? Porque es parte de cómo los autores trabajaron, es parte del concepto de poesía que tenían esos autores, es parte de lo que ellos creían que era un buen poeta, ¿no? Y lo que creían que era componer poesía, ¿no? Y hay estéticas sobre esto. Estética, ¿cierto?, donde se muestra que la maestría de un poeta está en componer con determinadas sílabas métricas, ¿ya? Y por lo mismo, ¿cierto?, hay versos libres que se llaman, ¿cierto?, donde el número de sílabas es indeterminado, que uno inmediatamente capta, ¿cierto?, un verso más corto, el otro más largo, entonces uno dice, no, esta cuestión aquí no, da lo mismo el número de sílabas, ¿para qué las voy a contar? Si finalmente el poeta no le puso atención en esto, aquí no estuvo la composición poética actuando, ¿no? A lo mejor estuvo más en la cuestión de significado, ¿no? Pero no en mirar el poema como una arquitectura y como compases de música, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, hay poemas de de verso libre, también estos textos poseen acento, o sea, no hay poemas que no tengan ritmo acentual. Y entonces podemos decir que hay poemas que tienen métrica y otros que no tienen métrica, pero todos los poemas tienen un ritmo acentual, ¿ya? Por eso es importante también separar, ¿cierto?, dónde está el ritmo del texto. A veces el ritmo del texto, lo más simple es que esté en la rima y que esté en la métrica, ¿ya? Eso le da cierta musicalidad al texto. Pero a veces el poeta no puso atención en la métrica, no puso atención en la rima, no tiene rima, pero sí ustedes notan que hay un compás ahí, ¿cierto? Y ese compás se llama ritmo acentual. O sea, ahí la creación del poeta estuvo en los acentos, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después. Bien, ¿cómo se miden las sílabas métricas? En primer lugar, hay que entender que todas las palabras en español están divididas en sílabas, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante que yo haya aprendido a separar en sílabas las distintas palabras, lo que se llaman las sílabas fonológicas, ¿cierto? Es un tema constante. Entonces, lo más común es que la sílaba métrica vaya relacionada con la sílaba fonológica, ¿ya? Es decir, yo tengo una palabra como mariposa. Sabemos que si yo separo en sílabas, tengo 4 sílabas, ¿ya? Se va a mantener igual en la métrica. Pero hay fenómenos que de alguna manera alteran la sílaba fonológica en la métrica. Se llaman los fenómenos métricos. Y entonces, básicamente estos son 4, ¿cierto? La sinalefa, la diéresis, la sinéresis y el lugar del acento en la última palabra del verso, o lo que hemos llamado ley del acento final. Estos 4 fenómenos van a afectar la métrica de un poema, ¿ya? Entonces, si bien es cierto,
lo más común es que esto vaya en consonancia con la sílaba fonológica. También hay fenómenos que van a alterar la sílaba fonológica. En una palabra como mariposa, no. Pero si yo digo la mariposa hacia el arroyo, la mariposa hacia el arroyo, habría que ver si en el texto la sílaba sa se junta, por ejemplo, con la primera sílaba de la palabra hacia, ¿no? Si es una sinalefa. Entonces, bueno, a veces coinciden, a veces no, ¿ya? Entonces, por lo mismo, la sílaba métrica es una secuencia cuantitativa, ¿no? Que se arma, en primer lugar, de la conjunción entre los fenómenos métricos y las sílabas. Y por eso, ¿cierto? No siempre coinciden con la sílaba fonológica real, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos fenómenos métricos en el cómputo silábico? Vamos a verlos uno por uno y por favor, si tienen preguntas, háganlas, ¿ya? Porque esto tiene que quedar muy claro debido a que lo tienen que poner en ejecución en su trabajo. Bueno, la más común es la sinalefa, ¿ya? Y se da cuando una palabra termina en vocal, supongamos mariposa, ¿cierto? O supongamos aldea, ¿cierto? Y la siguiente palabra del verso también comienza en vocal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente estas se computan junto con las consonantes para que formen sílaba conjunta, una sola sílaba métrica, ¿ya? Esta es una sinalefa. Aquí hay varias. Fíjense en este verso que es de Fray Luis de León. Tendido yo a la sombra esté cantando. Tendido yo a la sombra esté cantando. La sinalefa también es un fenómeno de sonido. Los alumnos me dicen, profesora, ¿cómo sé yo si esto se separa o se une? Bueno, lo primero, pronúncienlo. Tendido yo a la sombra esté cantando. Tendido yo a la sombra, no, generalmente yo a la sombra esté cantando. Y entonces se unen, ¿ya? El yo se une a la a, ambos son monosílabos, por lo tanto ambas se consideran como palabras acentuadas en métrica, los monosílabos se consideran como palabras agudas u oxítonas, ¿ya? Y entonces las dos tienen una carga de voz, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Se unen en la medida, ¿cierto? Que yo los pronuncio y que se cumple la ley esta de que la última palabra la última letra es una vocal y la primera de la siguiente es una vocal. En general, cuando eso sucede, se une. Y entonces, si yo cuento las sílabas, tengo tendido, 1, 2, 3, 4, la sílaba cuarta sería yo a, 5, 6, 7, acá tengo otra sinalefa, 8, 9, 10, 11, ¿no? Aquí me faltó la rayita aquí hay un errorcito, entre la S y la T, ¿ya? 11 sílabas. Y luego acá, otro verso, pero el molino, la hormiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Esto es un verso octosílabo, de 8 sílabas métricas. Pero el molino, la hormiga, ¿ya? La última letra es vocal en el pero y la primera es vocal, la E, ¿cierto? Fíjense que acá la primera letra de la palabra hormiga es la H. Y entonces ustedes dicen, ¿por qué no se separa? Bueno, no se separa porque la H es una letra muda que no tiene sonido. Por esa razón. Entonces, como la métrica es un fenómeno de sonido, se considera, ¿cierto?, como que simplemente aquí hay una O, ¿ya? Por eso la H no es impedimento para que se haga una sinalefa. ¿Profe? Dime. ¿Y cómo se hace en el caso de la Y? Por ejemplo, en el primer punto, cuando ¿Ya? dice la sombra y ¿qué se hace en ese caso? Si fíjate que aquí la Y en el yo suena como consonante,
pero hay palabras donde la Y suena como vocal. Rey, por ejemplo. En rey, yo digo, si yo lo traduzco cierto esquema fonológico, tengo una E y una I. Por lo tanto, ahí se considera vocal la I. Entonces, por ejemplo, la palabra rey puede armar una sílaba métrica con una palabra que tenga vocal después. Perfectamente, porque la Y se considera en ese caso vocal, porque suena como vocal. Claro, pero por eso, en el primer punto, si dice tendido y a la sombra, Ah, y es que no dice, se toma como uno. no dice y a la sombra, dice yo, tendido yo a la Sí, sombra. pero por Entonces, ejemplo, si después de la palabra sombra viene una Y y después la palabra ¿eso se toma como una sola? correcto, se toma como Ah, una sola, sí, como ya. una sola sílaba porque todos son sonidos vocálicos, ¿ya? Ah, ya. Sí. Cuando la consonante, en este caso la Y, suena como vocal, ¿cierto? Puede perfectamente formar una sinalefa, ¿ya? Pasa lo mismo con el caso de la U. Es distinta la U en la palabra guerra o en la palabra guitarra que en la palabra, por ejemplo, a ver, bueno, paraguas no tiene U, pero pingüino sí tiene U. Ustedes saben que ahí la U va con cremillas y ahí suena como vocal, en pingüino. Entonces, claro, ahí suena como vocal, pero si yo digo la palabra guerra, ya ahí no se considera la U porque la U no está sonando en guerra. La U está atenuando el sonido de la G. Guerra, guitarra, ¿ya? Entonces ahí no podemos hablar, ¿cierto?, de un diptongo, ¿no? Sino que hablamos simplemente de que suena simplemente como I o como E, ¿cierto? En guerra, ¿ya? ¿Queda más o menos claro lo de la sinalefa o no? Sí, profe. Ya. Hagamos un recreo de 10 minutos. Yo por mientras voy a subir el asunto este a Eva para que empiecen a mirar los autores si ustedes gustan, ¿ya? Y nos juntamos de aquí a las 10:10, ¿ya? Voy a suspender la grabación para que Profesora, hagamos un disculpe. recreito. Sí, dime. El PPT sobre el que vimos la clase pasada y terminamos de ver ahora, ¿igual lo va a subir ahora? Sí, lo voy a aprovechar de subir al tiro. Ah, ya. Gracias, ¿Ya? profe. Listo. Nos vemos en 10 minutos más.
Bien, espero que estén por ahí. Vamos a reiniciar, ¿cierto? Y retomar toda esta materia sobre métrica en la que estamos, ¿ya? Espero que estén por ahí. Voy a volver a compartir pantalla para que continuemos con la clase. Bien, hay varios que me dicen que ya están en línea, qué bueno. Bueno, aquí estamos. Habíamos hablado de la sílaba métrica, ¿no? Que a veces coincide con la sílaba fonológica, en la mayoría de los casos, pero también hay casos en que eso es interrumpido, y justamente esos casos, esos fenómenos que afectan el cómputo silábico, es lo que le da la música al poema, ¿ya? Porque si no sonaría como habla normal. Por eso que lo más probable es que ustedes encuentren fenómenos, digamos, cuando empiecen a analizar sus textos, van a encontrar fenómenos que tienen eh, un efecto sobre la sílaba, ¿ya? Entonces acá tenemos el caso de la sinalefa, que es el primer fenómeno que estamos estudiando, ¿ya? Y decíamos que la H es muda, ¿cierto? Nosotros no pronunciamos la letra H, y por lo tanto, si es que está entre medio de dos vocales, se considera que no hay una consonante ahí. Porque recordemos que todo esto es un fenómeno de sonido, ¿ya? Por lo tanto, si suena la O y suena la A, ahí hay una sinalefa, ¿ya? Bueno, pero, porque todo esto tiene un pero también. Hay un tema con la H, porque si bien es cierto, hoy en día, siglo XXI, nosotros no pronunciamos la H, hasta el siglo XVII sí se pronunciaba. Porque recordemos que la H es una letra que deriva de la antigua F, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra fojas, que ustedes la escuchan, me imagino, en todo lo que tiene que ver con el mundo legal, ¿cierto? Se habla de las fojas. Es una palabra antigua para decir hojas, ¿no? O los folios tienen que ver con hojas, ¿no? O cuando el Cid, en el Cantar de mi Cid, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y entonces, de ahí que palabras como fumar, ¿cierto? Deriven de humo también. O sea, esa es la misma raíz etimológica. Humo, fumar, fumador, etcétera, fumarola, fumarola. Son palabras que tienen que ver con la misma raíz porque la H derivó de la F. ¿Ya? Y entonces hay palabras hoy en día que conservamos como folio, como fojas, pero en otras palabras, en la mayoría de las palabras, ese sonido se perdió, ¿no? Y tenemos la H. Entonces, es posible que si hay poemas antiguos, esto se haya pronunciado, ¿ya? Y entonces, acá, qué sé yo, con las miles de ediciones y de traducciones, y el poema se va actualizando, se va actualizando y se va actualizando. Y entonces, de repente, ¿cierto? Finalmente se toma la decisión de no poner y no fallo quien me entienda, sino de poner y no hallo quien me entienda. Y entonces, bueno, ¿cómo se sabe eso? Atentos a en qué siglo escribió su autor. Y a lo que pudo haberle afectado, a cuáles eran las reglas de la época, ¿ya? Porque, y todo esto, por supuesto, lo pueden consultar conmigo y con Catalina también, o sea, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, si ustedes ven que la estrofa tiene, todos los versos tienen 8, pero acá, ¿por qué me da menos? ¿Por qué me da menos? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, muchas cosas de la métrica tienen también que ver con los fenómenos de habla y de escritura de la época, ¿ya? Hay leyes de la métrica que fueron vigentes en una época y luego se pierden, ¿ya? Y por eso hay métricos, estudiosos de la métrica me refiero, que resuelven problemas de la métrica como si fueran problemas de ajedrez, ¿ya? Que no, porque, qué sé yo, en el poema está vigente una ley que ya después la ley no la tomó en cuenta nadie más, digamos, entonces, bueno, pero ¿por qué el poema está descuadrado? ¿Qué pasa acá? Bueno, pasa esto, ¿no? Estaba esta ley vigente. Y puede darse el caso que hayan
textos antiguos donde la H era una F originalmente y ahí no hay sinalefa, ¿ya? Pero por eso, porque es un fenómeno de sonido. Bien, ahí entonces, ojo piojo con sus textos, ¿no? Con la H y con el tema del siglo, de qué siglo estamos hablando, ¿no? Y en algunos textos, a lo mejor el poeta consideró eso y en otros no, ¿no? Entonces, por lo mismo hay que ir viendo texto a texto. Profe, Dime. este tema de la H tiene que ver solo con el español, porque me llama la atención porque el portugués, por ejemplo, se parece, a veces entendemos un poco y ellos dicen falar, y Sí, eso significa hablar. Entonces, exacto, 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 porque el portugués también es una lengua romance, como el español. Entonces ellos conservaron ciertas cosas del español antiguo que nosotros perdimos y viceversa también, ¿no? Entonces, por lo mismo, la métrica es un tema que ojalá siempre se analice con la lengua materna. Por ejemplo, ¿por qué no incluir a Shakespeare entre los autores que yo les dije? Aquí, si Shakespeare tiene sonetos y poemas tan hermosos. Por eso, porque lo que ustedes leerían de Shakespeare es una traducción al inglés donde a lo mejor se privilegió el contenido y no la métrica. O lo mismo pasa con Petrarca, por ejemplo. Los textos de Petrarca son bellísimos, pero Petrarca escribió en italiano. Y el italiano tenía sus propias reglas métricas. Lo mismo que tiene nuestro español. Y sobre todo, no tanto en la métrica, sino en la cuestión de la acentuación. Las lenguas no se acentúan todas iguales. Ustedes saben que nosotros tenemos un solo acento, pero por ejemplo el francés tiene 3 acentos. Y entonces ahí se va complejizando la cuestión. Entonces lo ideal es que uno trabaje esta unidad con autores que escriben en lengua española, porque si no, tú te puedes encontrar con tipos de verso, con tipos de acento, que son sumamente diferentes, ¿no? Y también vas a encontrar poetas que trabajan mucho este tema, sobre todo en los esquemas acentuales, con acentos que también son de lenguas extranjeras. El caso de Neruda, por ejemplo. Neruda trabaja con los acentos del español, pero también con acentos que vienen del griego. Por ejemplo, él tiene poemas con acentuación anapéstica, con tipos de acentos que vienen del griego, o sea, y estrofas que también vienen del griego. Por ejemplo, el endecasílabo sáfico, que es un verso que viene del griego, de la poeta Safo, de Mitilene, ¿cierto? Neruda lo trabaja, ¿ya? Entonces, por lo mismo, el tema de los autores, ¿cierto? Ojalá trabajar con autores que trabajen con acentuación siempre española, porque son distintas las métricas en los distintos idiomas. El portugués es un caso, el italiano es otro caso, ¿cierto? Son distintos. Entonces yo, por ejemplo, siempre que trabajo con textos que originalmente eran en alemán, por ejemplo, los románticos alemanes, sé que solamente puedo acceder a eso a nivel de contenido, sé que me estoy perdiendo del mundo fónico del autor porque no leo alemán, ¿se fijan? Entonces no siempre los traductores trabajan también esa parte. A veces ponen abajo, en el poema no se encontró, o sea, no se encuentra una palabra como para reemplazar este efecto, digamos, este efecto que el poema, si es una buena edición, te van como poniendo sus comentarios, ¿ya? Pero no siempre. A veces uno accede simplemente a una traducción del contenido de un poema en otra lengua, ¿ya? Ese es un tema también, el problema de la traducción, no solo de la lírica, sino también de la narrativa y de otras cosas, pero especialmente en la lírica. Bueno, continuemos. Ahí tenemos el tema de la H, ¿cierto? Y el tema de la sinalefa. Hay otro fenómeno que se llama sinéresis, ¿ya? Y que es que ustedes saben que la sílaba fonológica, las vocales abiertas se separan. Entonces la profesora, por ejemplo, decía, separemos la palabra poeta. Todos los niñitos por ahí en primero o segundo básico, ¿cierto? Que sabían que la O y la E son abiertas, había que separarle, van en sílabas distintas. Entonces los niños decían, poeta, 3 sílabas, profesora. Muy bien, ¿cierto? En lírica puede que a veces, cuando haya un hiato, como el hiato de la palabra poeta, se una en la sílaba métrica. Entonces, se llama sinéresis cuando se unen 2 vocales abiertas en el interior de una palabra
sabemos por la sílaba fonológica que eso es un hiato, ¿cierto? Poeta, pero el poeta ha decidido contar sílabas y darle un ritmo más rápido en esa parte, no separar la palabra, sino unirla, ¿no? Y entonces acá tenemos un caso de sinéresis. La veleta, la cigarra, aquí ustedes ven el conteo, fíjense que acá prácticamente todas las vocales van con su consonante, entonces la veleta, la cigarra, ¿cierto? 8 sílabas, este es un octosílabo. Fíjense que la palabra cigarra se acentúa en la penúltima sílaba, entonces la ley del acento final nos dice que esto queda igual, ¿cierto? Y acá tenemos una sinalefa, pero el molino, la hormiga, ¿cierto? El verso que teníamos en la diapo pasada, 2 sinalefas acá. Muele pan, molino, muele. Trenza, veleta, poesía. ¿Mm? Poesía. Y entonces uno queda pensando, ¿es poesía o es poesía? Y ahí siempre mirar la tendencia del poema, chicos. ¿Ya? Es muy raro que un poeta antiguo, si privilegió escribir en octosílabo, es muy raro que tenga 5, bueno, en este caso son 3 versos de 8 y uno de 9. Es raro que pase eso. Entonces uno dice, aquí algo está pasando, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo más probable es que esto sea una sinéresis, ¿cierto? Y así se ajustan los textos, ¿ya? Y por lo tanto, siempre la métrica es una disciplina que va a estar como en constante revisión. Yo he visto trabajos, por ejemplo, del mismo Tomás Navarro Tomás, que es un clásico de los métricos, donde él se cuestiona y, por ejemplo, pone un verso de ejemplo y dice, ya, esto se podría contar así, pero luego pone el verso de nuevo y dice, si yo considero una sinéresis en este verso. Y entonces como que él propone dos alternativas. Entonces uno puede decir, ¿cómo es esto? Si el poeta hizo una versión, ¿cierto? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, porque es un análisis, ¿no? Y el estudioso en este caso está comparando, porque la verdad es que en esto no hay leyes fijas, más que las que estamos estudiando son leyes fijas, sí, pero también todo esto tiene que tener como un sentido exploratorio, cómo yo leo el texto, cómo lo leo, cómo lo pronuncio, si eso va junto en mi pronunciación. Ese es el tema. Todo esto es un fenómeno de oído, de cómo nosotros pronunciamos el texto. Entonces, lo más probable es que ustedes no hagan contar sílabas métricas en el colegio, porque esto ya está como en desuso, ni tampoco hagan esquemas acentuales. Pero ¿dónde van a trabajar esto? Cuando los chicos lean poesía, cuando ustedes les enseñen oratoria, por ejemplo. Ahí esto va incorporado, digamos, porque es el fenómeno de la musicalidad del texto, ¿ya? Entonces, esa es la sinéresis. Es cuando dentro de una palabra hay un hiato, ¿cierto? Pero el poeta eligió unir las vocales, ¿ya? La diéresis es lo mismo, pero al revés, ¿no? Es cuando dos vocales que forman un diptongo se separan. Y aquí hay una ayudita para saber cuándo hay diéresis. Esto también es de la poesía antigua, tipo siglo XIV, siglo XV. Este era un acento que existía en nuestro español y que se perdió. Cuando la I llevaba cremillas. Hoy día ustedes saben que solo la U lleva cremillas, ¿cierto? Si yo digo lingüística, la U lleva cremillas, se pronuncia, si no yo diría lingüística, ¿no? Sería como guitarra. Y entonces, fíjense que antiguamente nuestro español tenía cremillas, tenía una letra, la I, que podía usar cremillas y que se pronunciaba, se marcaba. Entonces, la palabra no es insaciable, como hoy la pronunciamos, sino que es insaciable, insaciable, ¿ya? No lo van a encontrar en poetas del siglo XX, pero sí lo van a encontrar en poetas antiguos, ¿ya? Entonces, ustedes ven una I con cremilla, esto es más fácil de distinguir. Uno ve una I con cremilla, inmediatamente, aquí hay una diéresis, ¿cierto? El poeta está marcando que el diptongo se separa. ¿Mm? Eso, esa es la diéresis, ¿ya? Y es el siguiente fenómeno que afecta al cómputo, ¿no? Porque si yo esto lo hubiera contado como insaciable, 1, 2, 3, 4, 5, 6 me hubiera dado, ¿ya? Pero, ¿cierto? Es con sed insaciable. 7.
Bueno. Ya, aquí tenemos otro fenómeno. Ya es el que es opuesto a la sinalefa. Es decir, cuando el poeta, en vez de, que es lo más frecuente, ¿no? Unir la vocal final de una palabra con la primera, ¿cierto? La sinalefa, unirla, mantiene la separación. Entonces, y aquí ustedes dicen, oh, ¿cómo hago para identificar si es sinalefa y hiato? Bueno, atentos. ¿Por qué puede suceder un hiato? Porque, a ver, dentro de las excepciones, el hiato es la excepción y la sinalefa es la regla. O sea, es más frecuente que haya una sinalefa a que haya un hiato. Partamos por ahí. Entonces habría que inmediatamente pensar en sinalefas y luego estudiar, si es que no les da el conteo, ¿por qué aquí no hay sinalefa o qué está pasando? ¿Será que la sinalefa es hiato? ¿Por qué puede suceder? Porque se acentúa una de las dos vocales. O sea, hay un marcado acento en una y entonces es imposible, se nota que son dos golpes de voz, que no va todo unido, ¿ya? Podría ser también por la cesura en un verso compuesto, ¿ya? Todavía no estamos viendo qué es la cesura, pero para que me entiendan esta parte, un verso compuesto es un verso que resulta de la unión de dos versos chicos o simples. Por ejemplo, hay un verso que se llama alejandrino, que tiene 14 sílabas métricas, ¿ya? Y entonces es compuesto porque se formó de 2 de 7. Y entonces cuando hay un verso de 14, que es, ¿cierto? Es la unión de dos versos de 7, yo tengo al medio algo que en métrica se llama cesura, que es una separación mayor, o sea, es donde dice, aquí estaba el primer heptasílabo, o de 7 sílabas, y acá está el segundo, ¿cierto? Acá termina uno y empieza el otro. Esa es la cesura. ¿Ya? Puede pasar que nos quede, ¿cierto?, una cesura al medio, o sea, obviamente queda al medio, pero queda una palabra con vocal en el primer verso y luego de la cesura viene otra palabra con vocal. Y entonces ahí habría que separar. Según Quilis, según Antonio Quilis, ¿ya? Porque según otros métricos, podría ser que fuera una sinalefa en una cesura, ¿ya? Y por eso hay que mirar caso a caso qué es lo que sucede, ¿ya? Porque también sobre la métrica hay opiniones divergentes. Entonces, Quilis, por ejemplo, dice, no, cuando hay cesura se separa nomás, esto es hiato, ¿ya? Pero, por ejemplo, Tomás Navarro Tomás se abre a la posibilidad de que pueda sonar en la misma sílaba dos versos que están separados por cesura, ¿ya? No sé si se entiende esto, porque sé que tiene su grado de complejidad, pero la idea, ¿cierto?, es que Quilis, Antonio Quilis, tiene la visión de que esto podría provocar un hiato. Entendiendo, chicos, que la ley aquí es la sinalefa. O sea, si hablamos de porcentajes, el 90% es sinalefa y el 10% hiato, ¿ya? O sea, el hiato es mucho menos frecuente. Y luego, ¿cierto? También que sería algo como similar a lo primero, que se le da un énfasis mayor a una de las dos vocales. O sea, que no hay una acentuación clara, pero por la pronunciación del texto, por la prosodia, hay una vocal que está muy marcada en relación a la otra. Entonces, que se nota que yo las pronuncio en golpes de voz diferentes. Uno primero, el otro después, ¿cierto? No el mismo, ¿ya? Entonces, todo esto es fenómeno de oído. Entonces, para que no se desesperen, recuerden siempre que ustedes son hablantes de la lengua materna. Esta es su lengua materna. Entonces, pronuncien el poema. No solo léanlo en voz baja, sino que léanlo. Díganle a otra persona que tienen por ahí, a ver, léeme el texto, ¿cómo lo leerías tú? Así van a poder distinguir, porque todo esto es fenómeno de oído. ¿Ya? Y también entender que dentro de los mismos métricos hay discrepancias. O sea, por ejemplo, el que Quilis dice, no, si es cesura se separa, nomás es un hiato. Pero Tomás Navarro Tomás dice que no. Él, de hecho, yo he visto análisis de Tomás Navarro Tomás donde él junta, ¿ya? Y dice, no, esto es sinalefa por ley, sinalefa. Y el otro dice, no, en realidad aquí hay dos golpes de voz. Entonces, entre ellos mismos hay pelea. Entonces, imagínense que también todo esto tenemos que trabajarlo
pensando que somos hablantes del español, ¿cierto? Y que pronunciamos los textos, ¿no? Pronunciamos el verso. ¿Cómo van las vocales? ¿Van unidas? ¿Van separadas? Entendiendo que siempre el español va a tender a unir. O sea, la ley acá es más la sinalefa que el hiato. El hiato es la excepción. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. De la pasada edad, los versos de 11 sílabas métricas se llaman endecasílabos. Yo puse acá un paréntesis cuadrado para que se note, ¿cierto? Que el tema fue aquí que me faltó espacio. O sea, el verso es hasta quedado, ¿cierto? Todo acá, no es que sea este otro verso. De la pasada edad, ¿qué me ha quedado? Dice el hablante lírico. Es como una nostalgia, ¿cierto? ¿O qué tengo yo a dicha en lo que espero, sin ninguna noticia de mi hado? De mi hado, de mi hado. Es tan sutil la diferencia, tan sutil. Quizás aquí también amparada en la cuestión de la H, que la H se pronunciaba, sería miado o miado. Creo que el caso acá está en que la A se marca mucho, ¿no? Y entonces aquí habría separación. Entonces, como les digo, todo esto es un fenómeno de sonido, hay que pronunciar muchas veces el poema, y también preguntar, pues si tienen la duda, y también seguir el esquema regular, porque si tienen que todo el poema tiene 11 sílabas, y hay uno que no les calza, podría ser que aquí haya un fenómeno de cómputo silábico que no están considerando. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios métricos? Bueno, sigan la tendencia. O sea, si el poeta compuso en endecasílabo, es muy raro que termine en un texto o sea, en un verso con 10 sílabas, en un decasílabo. Es muy extraño, a menos que exista una estrofa que es así, ¿ya? Entonces, por eso, ojo, pronunciar muchas veces el texto, ¿no? Para llegar a establecer el esquema métrico. Ahora, esos son los fenómenos más importantes, ¿no? La sinalefa, la sinéresis, la diéresis y el hiato. Pero también hay otros fenómenos que afectan el cómputo, ¿ya? Y me refiero específicamente a poesía que está en unas épocas, los poetas del siglo de oro y del romanticismo. ¿Por qué? Porque estos poetas fueron muy buenos para jugar con este lado de la poesía, con el lado del compás musical a través de la métrica. Entonces, lo que viene a continuación es algo que tiene que ver solamente con estos poetas, ¿ya? Que también es muy fácil de identificar, ¿no? Cuando ustedes encuentran una palabra rara por ahí, vayan al diccionario. La poesía hay que leerla con diccionario, ¿cierto? Y entonces ustedes encuentran la palabra, qué sé yo, academias. ¿Qué es una academia? ¿No? Eso es una aféresis, ¿ya? Es cuando el poeta, para que le diera la cantidad de sílabas, omitió una vocal al inicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en el caso que yo les coloco, la palabra es acueducto. Ustedes saben lo que es un acueducto, ¿cierto? Conduce, es una especie de tecnología bastante antigua en todo caso, ¿cierto? Que sirve para transportar agua, ¿no? Como el acueducto quiebres de una fuente. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si el poeta ponía el acueducto, inmediatamente esto ya no era de 11 sílabas, era de 12, porque habría tenido que decir como el acueducto. Entonces, como quería él conservar sus 11 sílabas, lo que hizo fue omitir una vocal, como el acueducto, ¿ya? Tirso de Molina, ¿cierto? Autor también de Juan Tenorio, don Juan Tenorio. La féresis, se omite una vocal, ¿ya? La síncopa es cuando se omite una vocal en medio de la palabra. O sea, es lo mismo pero al medio. Por ejemplo, hay poemas que dicen desparecer, no desaparecer. O espíritu por espíritu, ¿ya? Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura viéredes era, que es una palabra antigua para decir si por alguna razón vieras, aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muerto, ¿no? O sea, es un recado de amor,
que el hablante lírico manda, ¿cierto?, con los pastores, dice que si fueran, ¿cierto?, a buscar las majadas, los rebaños, no lo sé, ¿cierto?, y vieran a la persona que él quiere, ¿cierto?, le den un recadito, ¿no? Hay ahí una síncopa, se ha omitido una vocal al medio de la palabra, ¿ya? Este es el apócope, y es cuando la omisión de la vocal es al final, ¿ya? Por ahí en la prueba yo les puse un texto que la palabra era dónde, ¿cierto? Pero el apócope do. Y eso está registrado en la RAE, ¿no? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llegas? ¿No? Esto existió en el español, y los poetas lo utilizaron para ir componiendo los versos, ¿ya? Entonces cuando aparecen, los alumnos a veces piensan que es por error de edición, que se les acabó la tinta, o no sé, la vocal por alguna razón no salió, a lo mejor ahí hay un apócope, ¿ya? Siquiera la muerte me lleva, del romancero español, siquiera la muerte me lleva, ¿ya? Entonces ese es un fenómeno, la omisión de una vocal. Si es al final, apócope. Si es al medio, síncopa. Si es al inicio, la aféresis. ¿Mm? Luego este es otro que es bellísimo, que lo encuentran al inicio del Quijote de la Mancha, chicos. El verso de Cabo Roto, que es cuando se cortó la sílaba que va después de la última vocal acentuada, ¿ya? Si ustedes ven las primeras páginas del Quijote, los poemas que hay ahí son hechos en verso de Cabo Roto. Y también era un juego de la época, un juego del siglo de oro que mostraba la maestría de un poeta al componer. Obviamente el lector puede adivinar cuál es esa sílaba que se cortó. Por ejemplo, libro a mi entender divino, diví, dice el verso, diví. Si lo encubriera más, lo humano, ¿no? Entonces es como un juego que se arma con el lector, es como complete la oración, se fijan, el lector va completando lo que el poeta sugiere, diciendo prácticamente toda la palabra, ¿sí?, pero omitiendo la última sílaba después de la vocal acentuada, ¿ya? Ahí está el verso de Cabo Roto. Si quieren más ejemplos, vayan a ver estas páginas del Quijote iniciales, donde hay versos de Cabo Roto bellísimos, ¿ya? Y entonces, claro, aquí no hay sílaba. Entonces, podríamos, por ejemplo, decir, ¿cómo contamos las sílabas métricas de esto? ¿Consideramos divino? No, consideren diví. Ahí termina el verso. Entonces, libroa, sin alefa, mien, sin alefa, tender, diví. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como es la acentuación, ¿cierto? Queda, el poeta fabricó, por decirlo así, una palabra aguda, se le suma 1 a la 7. 7 más 1 es 8. Ese verso mide 8 sílabas. 100, sin alefa, 100, cu, brie, ra, más, lou, ma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se fijan? Pero umá, una palabra aguda fabricada, por lo tanto 7 más 1, 8. Verso de Cabo Roto. Hoy en día nadie hace verso de Cabo Roto, ¿ya? Fue una moda, por decirlo así, de los poetas, que nosotros la vemos bellísima, de manera bellísima en Cervantes, ¿cierto?, en su Quijote, y en otros poetas del siglo de oro. Ya, aquí viene lo contrario, ¿no? Así como se omiten, también se puede añadir una prótesis, ¿ya? Cuando se añade una sílaba a la palabra. Por ejemplo, cuando el poeta no dice recoger, dice a recoger. O no dice lanzar, dice a lanzar. Por ejemplo, nuestro Garcilaso, homenajeado por Alberti, así para poder ser amatado. O sea, no es matado, es amatado. Entonces, todo esto siempre, chiquillos, a la RAE, ya, para mirar las palabras esas que encuentran ustedes medias raras, ¿qué hay aquí? Porque esta palabra amatado existe. ¿Qué fue lo que hizo el poeta acá? ¿Ya? Entonces, buscar siempre ir al diccionario para entender, digamos, cuál es el juego que hay ahí. Porque todos estos eran juegos fónicos, juegos de palabras. A los poetas les gustaba jugar con las palabras y demostrar su maestría en el idioma a través de estos juegos, ¿ya?
La epéntesis es cuando se agrega al medio. Por ejemplo, esto bellísimo que pasó, ¿cierto? Que está en los textos de los conquistadores, que los textos no se llaman crónica, se llaman corónica. Corónica, es porque tienen una epéntesis al medio ahí. Se le añadió una O ahí a la C, ¿no? O cuando se dice Ingalaterra, Ingalaterra, no Inglaterra, ¿ya? O este verso de Cañizares, la benedición, Padre, no la bendición, la benedición. ¿Ya? Están los poetas antiguos también. Y la última, ¿cierto?, es cuando se agrega al final. Y esto también pasó bellísimamente a nuestros campesinos, ¿no? Porque todavía el campesinado español habla mucho con parágoges, ¿ya? El mare, no el mar, mare, y se añade y por eso les va a costar menos identificar una parágoge que las otras, porque esto es lo que todavía de alguna manera está en nuestro castellano popular. Muchos abuelitos dicen, me voy a acostar, no es me voy a acostar, me voy a acostar. Entonces, bueno, algunas parágoges famosas, felice, me siento felice, mare. Y aquí un ejemplo también del romancero, de estas canciones populares del pueblo español, cuando morían pierde, la mano le da a besar, ¿cierto? Del placer que el moro toma, adormecido se cae. ¿Por qué se añadió esta letra al final? Besare tiene que rimar con cae, de manera sonante. En los romances rima, ¿cierto?, siempre los versos pares. Por lo tanto, tenían que no podía ser besar, ¿cierto? Le hubiera dado al poeta el conteo de sílabas, ¿ah? Porque besar habría el dicho 7 más 1. Tengo una palabra aguda, besar, y entonces por ley del acento final tengo que añadirle otra, pero no le daba la rima, ¿se fijan? Y entonces cae, rima con besare, ahí. Esta es la parágogia. Y eso es, no sé si lo encuentran muy difícil, espero que no. Es un poco también pasear por la historia de nuestro idioma, ¿ya? Y entender a lo mejor muchos fenómenos del habla actual, ¿cierto? Por ejemplo, eso que yo les decía de esta E que existe bellamente en nuestro campesinado, aún esta E final en algunas palabras, que viene del español antiguo, ¿no? Y de los juegos líricos. Todos estos son juegos de palabras, ¿ya? Entonces no se asusten, sino que hagan el pacto con el poeta de ir jugando con él, ¿ya? Y descubrir cuáles son sus juegos, ¿ya? Por eso les digo que muchos problemas de la métrica son para los métricos problemas de ajedrez. Y hay muchas también discusiones, ¿no? A veces, por ejemplo, Domínguez Caparrós analiza una estrofa de una manera, Tomás Navarro tiene la misma estrofa de otra manera. Y todo tiene que ver con el fenómeno de oído, ¿ya? Entonces, sin asustarse y espero que con ánimo enfrentar esta unidad, ¿cierto?, que es de la acentuación. Y de la métrica, por supuesto. Estamos todavía en la métrica. Bueno, preguntas o comentarios. ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven difícil? ¿Ven difícil la cuestión de contar sílabas métricas? ¿O creen ustedes que aceptan el desafío y empiezan a contar sílabas métricas? ¿Cómo lo ven? Comentarios. Yo creo que cuando ya estemos como analizando nuestros poemas, van a empezar a surgir las dudas, porque es distinto que usted lo pase a llevarlo a la práctica. Exacto, te encuentro toda la razón. Pues sí, claro, por eso el tema va a empezar cuando empecemos a analizar. Entonces, por eso yo les pido recurrir a la Catalina, recurrir a mí también, para ir despejando algunas incógnitas que a lo mejor los poemas les traigan, ¿ya? Pero, chiquillos, no tratando de que la Catalina les solucione el problema o yo les solucione el problema, sino traten ustedes de pensar qué hay ahí. O sea, decirnos, por ejemplo, mire, profesora, yo pienso que puede ser esto, o puede ser esto otro. O sea, porque ¿dónde está el aprendizaje? Cuando ustedes investigan y solucionan los problemas. Entonces, yo por supuesto los voy a ayudar, pero traten ustedes de llevarme como una especie de propuesta, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que pasa es esto, profesor. Y por eso no me da el conteo de sílabas, ¿ya?
Entonces, bueno, yo lo que les digo, ustedes por ejemplo tienen la guía de las actitudes líricas, ahí hay varias estrofas, entonces si quieren ir ensayando de inmediato, empiecen a contar las que ustedes vean que van como parejitas, digamos, y que podrían ser métricamente ordenadas con todas estas leyes, empiecen a practicar, ¿ya? ¿Dónde hay sinalefa? Si ustedes quieren hacer eso, ni un problema, incluso podemos revisar los textos aquí. Yo les voy a dar guías también, para que ustedes vayan trabajando la métrica, vayan soltando la mano, porque hay que soltar la mano. Obviamente, como es un trabajo, no vamos a trabajar con tiempo, digamos, ¿no? No vamos a trabajar con tiempo, o sea, ustedes no van a estar enfrentados a, qué sé yo, a que tenemos una hora de 45 minutos, por ejemplo, y hay que hacer la métrica de un texto, ¿no? O sea, ustedes van a tener todo el tiempo del mundo. Yo cuando he hecho este curso, a veces los alumnos me dicen, pero me falta tiempo, porque... Entonces yo le digo, lo que pasa es que ustedes no sueltan la mano, o sea, no han hecho ejercicio. Entonces llegan a hacer el ejercicio a la prueba y empiezan así como lentos con la cuestión, y entonces obviamente no les alcanza el tiempo. ¿Ya? Ahora ustedes no tienen ese problema, pues tienen todo el tiempo del mundo para hacer el trabajo, y por lo tanto, ¿cierto? Yo les insto a ya escoger su autor, y luego, ¿cierto? Que la Catalina tenga todos registrados quién va a trabajar con quién, me va a mandar la lista, y por lo tanto, ahí ya podemos empezar a trabajar desde ya. Yo les insto a trabajar con mucho ánimo para aprender bien esta materia, ya que tiene gran parte que de alguna manera se ha perdido un poco en los estudios de la lírica, pero que es el corazón de la lírica, porque es el ritmo del texto. Entonces, lo que estamos estudiando es entender la música que hay detrás, ¿no? Y todos los juegos, toda la manera en que estos poetas componían, los antiguos, ¿cierto? Hasta el siglo XIX, y el concepto de poesía que hay detrás. O sea, ¿cuál es el concepto de poesía acá? El concepto de que el poema es un arte lingüístico, ¿ya? Donde el autor tiene que demostrar su dominio cabal y completo del idioma. Y ellos lo demostraban de este modo, ¿no? Y hay poetas que después van a tener otra concepción, por ejemplo, pienso en Gabriela Mistral, versos súper cortitos, decir mucho con pocas palabras, que es lo mismo que hace Rosa Betty Muñoz, por ejemplo, que es una poeta también que apunta mucho a la condensación, ¿no? Y ahí está la maestría de su idioma, ¿ya? Estos poetas, siglo de oro, poetas modernistas, estoy pensando a los Darío, por ejemplo, Rubén Darío, muestra su maestría haciendo unos tremendos versos, o sea, hay versos de Darío de 16 sílabas métricas, y donde él juega con todas las leyes habidas y por haber. ¿Ya? He tenido alumnos, por ejemplo, que analizan a Rubén Darío y me dicen, pero ¿por qué no me da la sílaba? Entonces, yo le digo, mira, lo más probable es que te estés equivocando tú, pero Darío jamás se va a equivocar, ¿no? O sea, estaba pendiente de todas las leyes y jugaba con eso. O sea, parte de lo que él entendía por lírica era eso. O sea, yo soy un maestro del idioma como poeta y quiero demostrarlo, ¿no? Más allá también de, por supuesto, entregar un contenido con el texto. Hay una dimensión de la palabra en la poesía. Y esa es la que está de relieve en el siglo de oro, en los poetas modernistas y en el romántico, poeta romántico, mucho también. Bueno, ¿hay algún comentario sobre esto, alguna pregunta? Ya, bueno, como dice Adriana, después va a venir las preguntas, ¿no? Cuando ya empiecen a entrar en materia. Bueno, chicos, yo les insto, ¿cierto?, a que sigamos trabajando. Quiero también recordarles que el lunes tenemos una cita bien importante porque tenemos la visita virtual de Magda Sepúlveda, la doctora Magda Sepúlveda, que nos va a hablar de Zurita. ¿Ya? Yo quiero que estén ahí porque es uno de los poetas más relevantes vivos chilenos, ¿cierto? Y creo que Magda Sepúlveda también es una persona que puede aportar mucho al conocimiento de él, sobre todo porque ha trabajado mucho con sus textos. Ella es una persona de reconocimiento nacional e internacional. Ya he recibido muchos comentarios de gente que incluso está en el extranjero, que están en otra universidad y que quieren entrar a la charla. Entonces,
recuerden que la charla es para ustedes en primer lugar, pues entonces sería muy triste que tenga un montón de gente de no sé dónde, digamos, escuchando a Magda Sepúlveda y ustedes que son los invitados de honor no estén, ¿ya? Entonces la invitación es a estar, a escucharla, ¿cierto? Y a dialogar con ella, ¿ya? Los profesores también están entusiasmados con la charla, esperando escucharla, ¿no? Porque es una persona que yo creo que vale mucho la pena escuchar. Una persona además muy cordial en su trato y también en cuanto a explicar, una profesora muy clara, entonces por lo mismo tienen que estar ahí. Ya los espero entonces mañana en clase y por supuesto el lunes eh, para hablar de Zurita, Raúl Zurita. ¿Conocen a este poeta? ¿Conocen a Zurita? ¿Han leído algo de él? El semestre pasado nos hicieron leer Purgatorio. ¿Ya? Perdón, año pasado. ¿Y les gustó, no? El libro, Purgatorio. Aunque era difícil descifrarlo, personalmente me gustó, a mí amigos también. Era como interesante compararlo también con Purgatorio en la Divina Comedia. Tenemos que Sí. hacer una especie de comparación y cómo influyó también la dictadura que está en esta escritura. Claro, Raúl Zurita es un autor muy marcado por la dictadura chilena y por supuesto, no solo en Purgatorio, por ejemplo, pienso en un libro hermoso como Canto a su amor desaparecido. Me encanta a mí ese libro y creo que también a veces queda como bajo relieve, digamos, en relación a los otros de Zurita, que están como en correlato con la Divina Comedia. Y claro, es un poeta que hay una invitación a conocer, o sea, la charla de Magda Sepúlveda justamente trata de eso, o sea, ¿por qué premiar con este galardón, cierto, Reina Sofía, a este poeta? ¿Cuáles son las razones de este premio? ¿Por qué él es tan valioso para nuestra poesía? Entonces, bueno, hay mucho que aprender acá y por supuesto pensando también en que después viene un tercer trabajo y que probablemente podrían ustedes trabajar con Zurita, ¿no? Elegirlo como un autor para su siguiente trabajo y trabajo final del curso. Ustedes, aquí hay que, como se dice, ¿cierto?, conocer a varios autores, a muchos autores, para que después en su trabajo final puedan escoger al autor que realmente les apasiona, que les gusta y que creen ustedes que pueden proponer una lectura interesante sobre algún texto. Entonces, ¿por qué no puede ser Zurita, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, hay ahí una buena alternativa el lunes, ¿cierto?, para conocer a este poeta un poquitito más, ¿ya? Así es que la invitación está hecha, no pueden decir que no se les invitó. Bueno, profe, ¿y a qué hora es? Es a las 3:10, entonces yo estoy hablando con todos los profes que tienen clases ahora para que suspendan las clases. Así es que, de hecho, tenemos autorización de decanatura para ello. Las clases se van a suspender desde que empieza la charla a las 3:10 hasta las 4. Va a ser algo cortito además. Yo le pedí a ella algo bastante corto porque me interesa que haya más diálogo. O sea, que por ejemplo los colegas puedan comentarle cosas o preguntarle y ustedes también. O sea, nosotros somos los invitados, ¿cierto?, de honor ahí y tenemos el privilegio de charlar con ella. Entonces, yo le pedí más que todo unos 15 minutos de exposición, 15 a 20 minutos y luego ya conversación, ¿no? Que podamos preguntarle inquietudes, cosas que tienen que ver con su área de experiencia, ¿no? Magda Sepúlveda es una de las estudiosas de poesía chilena, y una de las más relevantes a nivel nacional. Entonces, por lo mismo, es una invitada de lujo para este curso. Así que yo los invito a estar, ¿ya? Eso, a las 3:10, el lunes, sin falta, por favor. Gracias. Ya, un abrazo, chiquillos. Ah, y por supuesto, la charla es abierta. Así es que si ustedes tienen amigos que gustan de la poesía y que quieren escuchar, ¿cierto?, esta estudiosa, invítenlos, ya, denle las contraseñas para ingresar a la reunión Zoom. Yo estoy viendo también la posibilidad de transmitirla por Facebook Live, ¿ya? Así es que a lo mejor si tengo también esa posibilidad, les voy a anunciar que también se está transmitiendo por Facebook Live, ¿ya? Eso. Un abrazo y que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Bien. Un abrazo.
Voy a subirle a Eva el otro PPT también. Muchas gracias. Chao, chao.